Dos. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Tenemos el honor de presentar al doctor Iván Pérez Neri. El doctor nos hablará el día de hoy, 10 de junio de 2022, del tema Un acercamiento a la investigación. Esto en el cuarto capítulo de la serie NeuroSearch, Un acercamiento a la investigación. El tema a tratar el día de hoy será diseño de estrategias de búsqueda. El doctor Iván es químico, farmacéutico, biólogo y doctor en ciencias por la UNAM, investigador en ciencias médicas en el Departamento de Neuroquímica del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es editor de revistas científicas como Annals of Medicine, International Journal of Neuroscience y Archivos de Neurociencias. También es premiado en 2 ocasiones en el Encuentro Nacional de Investigadores de la Secretaría de Salud. Es miembro de agrupaciones académicas como Society for Neuroscience y la colaboración Cochrane. Y también tiene un proyecto de divulgación difundiendo conciencias. Doctor, el micrófono y la pantalla son todas suyas. Por favor, adelante. Muchas gracias, buen día. Yo soy Iván Pérez Neri. Les voy a platicar el día de hoy sobre la elaboración de estrategias de búsqueda, especialmente para revisiones sistemáticas, pero me gustaría que tengan en cuenta que la metodología que les voy a describir y las recomendaciones que estaremos haciendo aplican para cualquier búsqueda de literatura, no solo para elaborar revisiones sistemáticas, sino también, por ejemplo, para elaborar el marco teórico de una tesis o de un protocolo de investigación. Bien, comienzo diciéndoles que no se presenta ningún conflicto de intereses con esta charla. No tengo ninguna relación laboral o financiera con las organizaciones o las empresas de las que les voy a comentar, excepto por la colaboración Cochrane, porque soy miembro, pero no cumplo ninguna otra función ahí. Entonces, las estrategias de búsqueda son un componente muy importante en una revisión sistematizada de la literatura. El objetivo principal de esto es encontrar de manera específica y al máximo que resulte posible todos los estudios que nos puedan resultar útiles para responder una pregunta de investigación. De esto podemos asumir que cuando nos encontremos en la fase de elaboración o diseño de una estrategia de búsqueda, ya debemos tener preparada al menos una pregunta de investigación. Y la clave para que este proceso cumpla con nuestros objetivos es que tengamos muy claro qué es lo que estamos buscando, dónde vamos a buscar también. Insisto entonces en la recomendación de tener elaborada una pregunta de investigación que nos va a ayudar a definir qué es lo que queremos buscar, pero también es conveniente que tengamos una idea de en dónde vamos a buscar, y básicamente a lo que me refiero es a la elección de las bases de datos de literatura científica que serán consultadas, dado que algunas de ellas pueden ser muy generales, pero algunas otras son específicas de ciertos campos de conocimiento, de modo que debemos ser cuidadosas al elegir las bases de datos que se van a consultar para tratar de aumentar las probabilidades de que encontremos los estudios que se necesitan. Siempre es recomendable incluir a un especialista en el campo, bibliotecario o bibliotecaria, para que ayude a elaborar las estrategias de búsqueda. Y tenemos que lograr que las estrategias de búsqueda, una vez que estén diseñadas, sean replicables al máximo posible, al grado de que se pueda obtener el mismo resultado exactamente con ciertas limitaciones, el mismo resultado por parte de cualquier otra persona. Entonces, a ese grado tiene que ser replicable una buena estrategia de búsqueda, porque de otro modo se introducen sesgos, tanto en la cantidad de literatura que se revisó, en los estudios que van a ser incluidos en nuestra revisión de la literatura, pero también se incluyen sesgos en las conclusiones a las que se pueden llegar al revisar esa literatura. Y esto puede tener implicaciones muy importantes en ciencias médicas, dado que las revisiones sistematizadas de la literatura pueden
tener un peso importante en la toma de decisiones. Hay dos características particulares de las estrategias de búsqueda que vamos a tratar, que debemos tratar de, de conseguir. Una de ellas es que sea sensible, y esto se refiere a que nuestra estrategia de búsqueda sea capaz de conseguir la mayor cantidad de estudios relevantes para nuestra pregunta de investigación, pero también tiene que ser precisa, lo cual se refiere a que tiene que ser capaz de discriminar correctamente entre los estudios que pueden resultar relevantes y los que no. Entonces, podrán deducir de esto que estas dos características son relativamente opuestas, es decir, que la sensibilidad nos va a permitir que nuestra estrategia de búsqueda consiga cada vez más y más y más resultados, mientras que la precisión va a hacer el efecto contrario, va a reducir el número de resultados que encontremos, da una estrategia de búsqueda. Nada más les comento como ejemplo que organizaciones como Cochrane, por ejemplo, eh, suelen priorizar la sensibilidad por encima de la precisión. Cochrane prefiere en muchas ocasiones revisar una gran cantidad de artículos con tal de garantizar que encontraron hasta el último estudio publicado. Y aunque todos esos artículos se tengan que revisar en fases posteriores de una revisión sistemática, por ejemplo, para definir elegibilidad, aunque sea una cantidad muy grande de artículos que se tenga que revisar, Cochrane prefiere priorizar la sensibilidad de la búsqueda con tal de conseguir al máximo los estudios que pueden resultar relevantes para responder una pregunta de investigación. Y también tenemos que elegir, como les comentaba un poco anteriormente, tenemos que elegir con cuidado las plataformas en las que vamos a realizar las búsquedas de la literatura científica. Existe un número creciente de plataformas que permiten acceso. Algunas de ellas se muestran en la pantalla. Eh, Existen algunas que se pueden utilizar de manera gratuita y algunas otras que requieren suscripción, normalmente una suscripción institucional. Es frecuente que una suscripción personal no sea suficiente, entonces procuren buscar acceso a través de sus instituciones educativas. Mm, Siempre es recomendable utilizar más de un buscador no importa cuál sea la búsqueda de literatura o cuál sea el proyecto para el que necesiten esta búsqueda. Siempre es recomendable que utilicen más de un buscador, incluso cuando parezca que pueden resultar redundantes. Por ejemplo, Medline, que es una base de datos muy importante y muy utilizada en ciencias médicas, puede ser consultada a través de PubMed. Y también se puede consultar a través de otras bases de datos como Ovid. Entonces, pudiera parecer que no es necesario utilizar Ovid si ya buscaron en PubMed, dado que, pues, teóricamente Medline habría de darles el mismo resultado en cualquiera de las dos plataformas, si me explico. Y sin embargo, esto no es exactamente correcto, dado que se actualizan también con una diferente frecuencia, no se actualizan exactamente al mismo tiempo. Entonces es posible que los estudios más recientes sobre un tema aparecieran en una plataforma, pero no en la otra. Entonces, si tienen la oportunidad de consultar diferentes buscadores, aun cuando esos buscadores compartan bases de datos, de todas formas es recomendable que utilicen más de un buscador, los que les resulte posible. ¿Esto? Ok, entonces, continuando con esto, les comento que es muy frecuente en las investigaciones en ciencias médico-biológicas que se busquen estudios clínicos en ocasiones aleatorizados o de algunos otros tipos similares para realizar una revisión sistematizada de la literatura.
Entonces, este tipo de estudios en particular puede ser encontrado en algunas bases de datos especializadas. Una de ellas es Central, que corresponde a un registro de ensayos clínicos de la colaboración Cochrane. Se puede consultar a través de la biblioteca de esta organización, pero los estudios clínicos también se pueden encontrar en Medline, por ejemplo, a través de algunas plataformas, como ya les había comentado, se puede consultar a través de PubMed, a través de Ovid, de Embase y de algunas otras también. Es conveniente que cuando se diseñe una estrategia de búsqueda se incluyan también bases de datos de literatura gris. Y cuando hablamos de literatura gris nos referimos a la literatura que es producida por entidades cuyo objetivo principal no es la publicación de textos científicos, es decir, algún registro, por ejemplo, de estudios clínicos. Si encuentran reportes de estudios clínicos en alguna plataforma, eso puede considerarse literatura gris. Tesis académicas, como se puede consultar en TesiUNAM, por ejemplo, pero también probablemente las bibliotecas de otras universidades. Resúmenes de congresos que en ocasiones se publican en revistas científicas, pero en algunas otras ocasiones solamente se publican en memorias, en, digamos, volúmenes impresos que a veces no se distribuyen más que entre los asistentes en un congreso. Me refiero a ese tipo de documentos. También se pueden incluir en una búsqueda de la literatura si se consideran literatura gris. Y es importante que se incluyan porque también eso reduce sesgos en la literatura que se va a revisar. Pero no es la única fuente que cumple esta función, sino que también hay algunas otras fuentes de literatura que pueden ayudar a que su estrategia de búsqueda sea mucho más exhaustiva y que también se encuentre menos sesgada en este sentido. Por ejemplo, se puede revisar también las listas de referencias de los estudios que hayan aparecido en su estrategia de búsqueda inicial. Em, si existen estudios de síntesis de evidencias sobre su tema de investigación, también es muy recomendable que las revisen, dado que este tipo de estudios ya realizó previamente su propia búsqueda de la literatura de manera exhaustiva, de modo que puede ser una buena referencia. También se puede revisar las citas que fueron recibidas por los estudios que aparecieron en su estrategia de búsqueda. Estas funciones se pueden utilizar en algunas bases de datos como Scopus, por ejemplo. Web of Science también permite revisar las citas que reciben los estudios que aparecen en una búsqueda. Se puede contactar expertos en el tema si conocen alguno. Se puede simplemente preguntar si conocen, si saben. Disculpe, ¿usted sabe si recientemente se publicó un artículo sobre este tema? Eso también puede ser una manera de conseguir algunos artículos que pueden o no haber aparecido en una plataforma. Se puede consultar revistas especializadas. A veces hay revistas sobre temas muy específicos que quizás son las candidatas ideales para haber publicado los artículos o la mayor parte de artículos sobre ese tema. También se puede incluir estudios que pueden estar completados o no, que pueden estar formalmente publicados o no. Esto incluye los artículos que conocemos como preprints, que son versiones de artículos científicos que aún no han sido revisadas por pares, de modo que no han pasado por el control de calidad que se utiliza en las revistas científicas, de modo que estos artículos pueden contener errores, pero también pueden ser fuente de información. Estos se pueden incluir en una estrategia de búsqueda, pero sí les recomiendo que tengan mucho cuidado en este sentido, dado que por tratarse de estudios que no han sido revisados por pares, en ocasiones su confiabilidad puede ser muy cuestionada. Entonces, pueden incluirlos en una estrategia de búsqueda, pero sean cuidadosos y cuidadosas al elaborar conclusiones basados en la información que obtengan,
por estas fuentes. Y también sus archivos personales pueden ser consultados. Si ustedes encontraron hace algunos años un artículo sobre el tema que están buscando el día de hoy y lo guardaron en una computadora, lo pueden rescatar, pueden ir a buscarlo y lo pueden incluir en su estrategia de búsqueda, aun cuando no haya sido el resultado de ningún algoritmo, pues ustedes lo tenían guardado. Eso también puede ser incluido. Lo que se busca es que la búsqueda sea lo más exhaustiva posible. Y para utilizar esos buscadores, digamos, en las plataformas electrónicas, en Internet, se tiene que recurrir a algoritmos de búsqueda que se construyen a partir de un conjunto de términos que representan el tema que queremos investigar. Entonces, tenemos que elegir un conjunto de términos de búsqueda que pueda representar a los principales componentes de nuestra pregunta de investigación. Pero también es importante que tengamos en mente los objetivos y los criterios de selección del estudio. Y aquí les quiero decir que es posible que para cuando se encuentren ustedes elaborando la estrategia de búsqueda, aún no hayan terminado completamente su protocolo de investigación, no lo tengan terminado quizás. Y entonces es posible que no hayan definido con precisión sus objetivos, sus criterios de selección. Sin embargo, es conveniente que tengan al menos una idea general de cuáles podrían ser sus objetivos y cuáles quizás van a ser los criterios de selección de su estudio, de su investigación, para que puedan tener al menos una idea de cuáles son los términos que podrían ser incluidos entre su conjunto de términos de búsqueda al elaborar un algoritmo, un algoritmo para este fin. No es recomendable incluir términos que puedan resultar ambiguos o que no se relacionen muy directamente con su pregunta de investigación, aunque esto igual puede quedar a criterio de cada quien. Hacerlo puede aumentar la sensibilidad de su estrategia, de modo que les va a dar una mayor cantidad de resultados, lo cual pueden considerar valioso, pero también es probable que les reduzca la precisión de su búsqueda y por lo tanto les genere muchos resultados que quizás al final van a terminar siendo excluidos porque no se relacionan directamente con su investigación. Por ponerles un ejemplo, si basáramos una pregunta en el modelo PICOS, como se menciona en la diapositiva, los componentes principales que sí podría ser recomendable incluir entre los términos de búsqueda se relacionan con la población de estudio, la intervención que se va a estudiar, si se trata de una revisión sistemática de intervención, el desenlace que se vaya a analizar. Eh, Sin embargo, el comparador que se utilice en esos estudios, por ejemplo, si compararon con placebo o compararon con un tratamiento estándar o no compararon con nada, o etcétera, eso quizás no es necesario en la estrategia de búsqueda. El tipo de estudio quizás tampoco. A lo mejor no necesitan restringir exactamente a estudios clínicos aleatorizados. Esta recomendación es importante que la tengan en cuenta porque aun cuando de verdad lo necesitaron, supongamos que van a hacer una revisión basados en la metodología de Cochrane, que efectivamente quieren hacer una revisión sistemática de intervención y que necesitan estudios clínicos controlados, aleatorizados, incluso en ese caso no es conveniente incluir esos términos en un algoritmo de búsqueda, dado que no, los estudios no siempre se mencionan con todas esas palabras en los títulos o los resúmenes de sus artículos respectivos. Por ejemplo, en un estudio clínico aleatorizado es posible que el título solo haga referencia a un estudio controlado o a un estudio aleatorizado o quizás a ninguna de las dos cosas. Y sin embargo, no por eso, eso no excluye que de verdad se tratara de un estudio clínico controlado aleatorizado que habría de cumplir los criterios de sus investigaciones. Entonces hay que ser muy cuidadosos con cuáles son las palabras que se van a incluir entre los términos de búsqueda para no, para tratar de que los resultados que se consigan sean realmente los que se necesiten, que no se consigan muchos resultados de más, pero que tampoco se consigan de menos.
Entonces, sí vale la pena tener cuidado con que se incluyan, asegurarse de que se incluya la mayor cantidad posible de las formas, diferentes maneras de referirse a cada uno de los conceptos que forman parte de sus términos de búsqueda. Y esto también incluye las variaciones entre el inglés británico y el americano. Normalmente las estrategias de búsqueda se realizan todas en inglés, siempre en inglés, quizás con algunas pocas excepciones, pero casi siempre va en inglés, aun cuando se busque literatura en otros idiomas. Normalmente los algoritmos se escriben utilizando los términos en inglés, pero hay que considerar que existen variantes entre el inglés británico y el americano. Entonces, todas esas variantes deben ser incluidas en el algoritmo de búsqueda. Les pongo un ejemplo aquí con la palabra tumor, pero hay algunos otros casos en los que un mismo concepto se puede describir de diferentes formas. Les pongo el ejemplo de la depresión, que en ocasiones puede llamarse simplemente depresión, en otras ocasiones es trastorno depresivo mayor, en otras ocasiones quizás solo es trastorno depresivo, en otras quizás va a ser simplemente trastorno del ánimo, del estado de ánimo, etcétera. Entonces tengan cuidado también con eso, consideren esas diferentes formas de referirse a un mismo concepto para encontrar todos los estudios que hacen referencia a esto. Hay que buscar un balance entre la precisión y la sensibilidad de la estrategia de búsqueda, como ya habíamos comentado en algunas diapositivas anteriores, pero insisto en que no hay una recomendación general que yo conozca para definir qué hay que priorizar o qué tanto o cuál es la cantidad de artículos que resulta correcta para obtener en una estrategia de búsqueda. Lo único que puedo recomendar es que tengan en cuenta que el resultado de la estrategia de búsqueda tiene que ser manejable para el equipo de investigación. Si su equipo de investigación puede revisar 30,000 estudios, como hace Cochrane, por ejemplo, pues adelante sin problema, ¿no? Si su grupo de investigación puede revisar solamente 500, entonces procuren ajustar su estrategia de búsqueda para obtener un resultado que quede dentro de ese margen. El resultado tiene que ser manejable porque de otra manera no van a conseguir nada. Y para enlazar los términos de búsqueda se utilizan operadores lógicos. Básicamente es los tres que se describen en la diapositiva, que son AND, OR y NOT. Y en el fondo estos operadores no representan más que operaciones de conjuntos. AND representa la suma de los conjuntos, no, AND representa la intersección de los conjuntos, OR representa la suma de los conjuntos y NOT representa la resta de los conjuntos. Y entonces el resultado que nos van a dar es el que corresponde a esa operación de conjuntos entre los resultados de cada uno de los términos de búsqueda. Entonces, por lo tanto, pues OR, que representa la suma de los conjuntos, nos va a aumentar la sensibilidad de nuestra búsqueda porque al sumar conjuntos nos va a dar una mayor cantidad de resultados, mientras que AND y NOT, que representan por su parte la intersección o la resta de los conjuntos, nos va a aumentar la precisión de la búsqueda, nos va a reducir el número de resultados que obtenemos y de esa manera puede aumentar la precisión. De manera personal, yo les sugeriría que procuren siempre escribir los operadores lógicos en mayúsculas para tratar de que no se confundan con el texto que corresponde a los términos de búsqueda, pero esta recomendación no funciona siempre en todos los buscadores. En unos sí y en otros no. Entonces, es conveniente que una vez que hayan definido cuáles son los buscadores a los que van a recurrir para ejecutar sus algoritmos, conozcan, al menos en términos generales, la sintaxis que utiliza cada uno de esos buscadores. Es importante que tengan un conocimiento al menos básico, general, sobre esa sintaxis para que puedan identificar en qué momento pueden estar cometiendo un error o no. Le retomo la recomendación que hacía también desde el principio de incluir a un especialista, bibliotecario, bibliotecaria,
en la elaboración y diseño de una estrategia de búsqueda, precisamente para tener apoyo en este tipo de detalles que a veces hacen la diferencia. Eh, hay algunos buscadores que permiten el uso de operadores de proximidad. Les muestro aquí un ejemplo de cómo funcionan algunos. Near y within, por ejemplo, estos operadores sirven para enlazar un par de términos de búsqueda que deben aparecer juntos, pero no siempre tienen que ser exactamente contiguos. Les pongo el ejemplo aquí de aneurisma y hemorragia, que probablemente si queremos hacer un estudio sobre una hemorragia aneurismática, pues necesitamos que aparezcan juntos, pero quizás habrá estudios en los que estos términos no aparezcan exactamente contiguos, sino que podrían estar separados por algunos otros términos. Podría haber términos que aparecieran colocados entre ellos, en medio de ellos, pues. Entonces, si hiciéramos la búsqueda considerando que fueran una frase exacta, hemorragia aneurismática, pues eso nos va a dejar fuera a todos los estudios en los que estos términos no fueran exactamente contiguos. Para eso son los operadores de proximidad. Entonces, por ejemplo, aquí en lo que les muestro entre aneurisma y hemorragia que están enlazados con un operador N5, esto va a permitir que obtengamos todos los estudios en los que estos términos aparezcan separados por un máximo de 5 palabras. Independientemente de cuál de los dos términos aparezca primero, en el caso de que se use operador within, también con el número 5, entre los mismos términos, esto nos va a dar un resultado similar, pero en este caso los dos términos de búsqueda deben aparecer exactamente en el orden en el que se escribieron, primero aneurisma y después hemorragia. Entonces, estas son herramientas adicionales para elaborar algoritmos de búsqueda. Eh, Existen algunos otros operadores de proximidad, pero insisto en que el uso de estos operadores puede ser distinto de una plataforma a otra. No funcionan exactamente igual en todas, no se escriben exactamente igual para todas las plataformas. Entonces es importante que conozcan, al menos en términos generales, la sintaxis de los buscadores que van a utilizar para evitar errores en este sentido. También es común que se pueda recurrir a comodines, a truncamientos y a agrupamientos para modificar la sensibilidad y la precisión de una estrategia de búsqueda. En el caso de los comodines, por ejemplo, algunos buscadores aceptan que se utilice el signo de interrogación para el descierre, para representar un carácter que puede ser variable, y les pongo el ejemplo aquí, este conjunto de 4 palabras en las que la tercera es un conjunto de 4 letras en el que la tercera es un comodín, de modo que esto nos puede dar como resultado cualquier palabra, los estudios que incluyan cualquier palabra de 4 letras en las que incluya las letras que nosotros elegimos, pero de las cuales la tercera es variable. Entonces, de esta manera, con un solo término de búsqueda podemos obtener los resultados que coinciden a todas sus variaciones. Y eso nos aumenta la sensibilidad de la búsqueda y por lo tanto el número de resultados que vamos a obtener. El asterisco se puede utilizar como truncamiento. El asterisco es para representar declinaciones de nuestros términos de búsqueda. Les pongo también un ejemplo con teach y asterisco, que si lo utilizáramos de esa manera nos va a dar como resultados todas las posibles declinaciones de este término, que incluyen las que se muestran en la diapositiva y probablemente algunas otras más. Entonces, de esta manera también podemos optimizar un algoritmo de búsqueda, porque en lugar de tener que elegir 4 términos diferentes o más, podemos representarlos a todos ellos con uno solo utilizando este truncamiento. Y en el caso de las agrupaciones se utilizan frecuentemente 2 alternativas. Una de ellas es utilizar paréntesis. Si escribimos un conjunto de términos
entre paréntesis, los buscadores suelen interpretar que se trata de un subconjunto de términos de búsqueda. Si se escriben esos términos entre comillas dobles, normalmente comillas dobles, los buscadores suelen interpretar que se trata de una frase exacta y que tiene que ser, ese conjunto de términos tiene que ser buscado de alguna manera como si fuera un solo término porque es una frase exacta. Eh, Nuevamente puede haber variaciones en el uso de todas estas alternativas, los comodines, los truncamientos, los agrupamientos. Puede haber diferencias de un buscador a otro. Por ponerles un ejemplo, Ovid no acepta comillas, hasta donde yo tengo entendido. Entonces, estas estrategias se tienen que utilizar de manera cuidadosa para evitar errores. Es conveniente que conozcan la sintaxis de los buscadores que vayan a utilizar, que cuando menos tengan un conocimiento general sobre esto para que ustedes mismos, ustedes mismas puedan identificar errores cuando se presenten. Aún con esto puede resultar muy complicado y también a veces, incluso cuando se recurre al apoyo de un especialista, un bibliotecario o bibliotecaria, incluso en esos casos puede resultar difícil a veces asegurarse de que un algoritmo de búsqueda no contenga errores. Entonces, sin embargo, si los contiene, no les va a dar el resultado correcto. Entonces debemos tratar de asegurarnos de que nuestros algoritmos de búsqueda no contengan errores. Una recomendación en este sentido es que, aquí estoy, en este sentido es que se apoyen en algoritmos que ya hayan sido previamente diseñados, que probablemente ya fueron probados y que ya fueron utilizados en algún estudio previo. Entonces pueden buscar algoritmos que ya se hayan utilizado para estudios similares a su tema de investigación. En ocasiones pueden encontrar este tipo de algoritmos de búsqueda en revisiones sistemáticas previas o en protocolos de revisiones sistemáticas también. Estos tipos de estudios se pueden consultar en bases de datos como Prospero, que como recordarán ustedes es una base de datos de registro de protocolos de revisiones sistemáticas. También en Open Science Framework puede ser que encuentren protocolos de diferentes tipos de revisiones sistemáticas o en Search Archive también. Ahí pueden encontrar preprints a manera de preprint algunas estrategias de búsqueda ya previamente diseñadas. No siempre se trata de estrategias de búsqueda que ya fueron probadas y de las que se puede asegurar que no contienen errores, pero les puede servir como base y como apoyo para diseñar su propia estrategia de búsqueda. También existen revistas especializadas en donde pueden encontrar tanto las revisiones sistemáticas como sus protocolos y adicionalmente hay herramientas de software que pueden resultar muy útiles. Personalmente les recomiendo mucho la que se muestra al final de la diapositiva, que es 2D Search. Me parece que resulta muy útil y muy amigable para diseñar algoritmos de búsqueda, pero también les ayuda a traducir sus algoritmos de la sintaxis de una base de un buscador a la de los otros buscadores. Es decir, que pueden ustedes desarrollar un algoritmo para PubMed y el software se encarga de traducirles ese algoritmo para la sintaxis de Ovid, por ejemplo, o de Web of Science o de algunos otros buscadores, de modo que esto facilita mucho el trabajo, reduce la cantidad de errores, aunque no los evita por completo. La plataforma no es infalible, puede cometer algunos errores que en ocasiones son importantes, yo creo que son menos de los que comete uno como ser humano, pero puede tener algunos errores. Entonces, nuevamente, insisto, es importante que ustedes conozcan, al menos de manera general, la sintaxis de los buscadores para que ustedes también puedan identificar los errores cuando la plataforma los incluya. Y una vez que hayan elaborado su propuesta de algoritmos de búsqueda, es conveniente que las pongan a prueba, que los pongan a prueba.
Y es decir, ejecuten sus algoritmos en los buscadores para los que fueron diseñados y evalúen cuál es la cantidad de resultados que les genera y echen un vistazo a la lista de esos resultados para que se den una impresión de qué tan precisa está resultando su búsqueda, para que tengan una idea de si de verdad su algoritmo de búsqueda les está dando los resultados que necesitan. De otra manera, tendrán que regresarse a redefinir probablemente sus términos de búsqueda para reducir ambigüedad en algunos de ellos, quizás. De esa manera podrían mejorar la precisión, o al revés, si les da muy pocos resultados, quizás necesitan aumentar la sensibilidad de su búsqueda utilizando algunas de las estrategias que ya comentamos, como los truncamientos y los comodines. Pueden modificar los términos de búsqueda, los filtros de los resultados, filtros, por ejemplo, para tipos de estudio, o las bases de datos que hayan elegido para realizar su búsqueda en función del resultado. Se trata de procesos iterativos, tanto la elaboración completa de sus protocolos de investigación como específicamente el diseño de la estrategia de búsqueda. Se trata de procesos iterativos, es decir, que con frecuencia necesitarán repetirse en muchas ocasiones, pero en cada una de esas repeticiones esperamos que mejore nuestro resultado. Entonces, si tienen que regresarse a redefinir sus términos de búsqueda y después volver a ejecutar sus algoritmos, y después de eso, como no les dio el resultado correcto, entonces se regresan quizás incluso hasta la pregunta de investigación y a lo mejor tienen que mejorar la precisión de sus preguntas para que a partir de eso vuelvan a definir sus términos de búsqueda y elaborar sus algoritmos de búsqueda. Si es necesario que este proceso se repita en múltiples ocasiones, habrá que hacerlo. Es muy probable que esto al final les reditúe en un beneficio muy grande, que les va a permitir ir mejorando gradualmente sus estrategias de búsqueda, de modo que al final, cuando hayan terminado esas estrategias, de verdad les dé exactamente el resultado que están buscando. Y tengan en cuenta, por favor, que al ejecutar sus algoritmos, en ocasiones se pueden obtener resultados aparentemente correctos que en realidad no lo son. Quiero decir, por ejemplo, que en ocasiones si van a correr un algoritmo de búsqueda en PubMed, por poner un ejemplo, y, eh, y su algoritmo incluye un error de sintaxis, la plataforma les puede indicar en ocasiones que el algoritmo contiene un error de sintaxis. Sin embargo, hay otras ocasiones en las que algunos errores no resultan aparentes. A veces las plataformas no los identifican y sin embargo los errores pueden estar presentes en un algoritmo de búsqueda, especialmente cuando se trata de algoritmos muy extensos que pueden resultar también muy complejos. Les pongo aquí un ejemplo de este tipo de casos. Supongan que para responder una pregunta hipotética tenemos que identificar en Medline a través de PubMed todos los estudios que contengan dos palabras, anxiety y sleep, en título y o resumen. Y entonces nuestro grupo de investigación propone dos algoritmos de búsqueda que a primera vista parecen equivalentes y sin embargo no dan exactamente el mismo resultado. La pregunta aquí es, ¿cuál es el resultado correcto? Y no se trata de decir simplemente que, por ejemplo, la línea que está arriba podría ser la que más nos conviene porque es la que nos da la mayor cantidad de resultados, ¿no? Y entonces tenemos la mayor sensibilidad y tenemos la búsqueda más exhaustiva. Y sin embargo, eso no la convierte en la opción correcta. Lo que buscamos con la estrategia de búsqueda es que el resultado sea exactamente lo que queremos obtener. No importa si los resultados, no importa tanto si los resultados son muchos o son pocos, tienen que ser los resultados correctos. Entonces, aquí necesitamos saber antes que todo cuál es el valor correcto, cuál es el resultado correcto de nuestra estrategia de búsqueda. Y les muestro aquí la descripción del análisis línea por línea de este pequeño algoritmo de búsqueda
En las primeras dos líneas se muestran los resultados que corresponden a los conjuntos individuales que representan nuestros términos de búsqueda. La línea número 3 muestra el resultado que corresponde a la intersección de esos dos conjuntos. Ese es el resultado que deberíamos obtener porque es el que corresponde a la intersección entre los conjuntos y como podrán observar, es la línea 5 la que da exactamente el resultado correcto. Eso nos lleva a concluir que la línea número 4, aunque no lo parezca, contiene un error de sintaxis. Entonces, el análisis línea por línea es la mejor manera de asegurarse de que un algoritmo de búsqueda no contenga errores. Esto puede requerir mucho trabajo en función de la extensión y complejidad de los algoritmos, dado que mientras más términos de búsqueda incluya y mientras más operaciones requiera entre los conjuntos, requerirá también un análisis línea por línea mucho más extenso, pero es la manera más confiable de tener certeza sobre la reproducibilidad de un algoritmo. Pero también hay otras alternativas para tratar de mejorar la reproducibilidad de nuestro algoritmo. Una de ellas es someter nuestra estrategia de búsqueda a una revisión por pares, así como ocurre con los estudios científicos una vez que ya se someten a publicación en una revista que pasan por un proceso de revisión por pares, la estrategia de búsqueda por sí misma también puede ser sometida a revisión por pares. Para eso existe esta declaración PRESS que les presento en la pantalla y que pueden revisar con detalle en la referencia que se encuentra citada al pie de la diapositiva. Entonces, básicamente en lo que consiste este proceso es que la estrategia de búsqueda sea revisada por una persona distinta a quien la diseñó, de modo que se puedan sugerir alternativas, se puedan quizás identificar algunos errores potenciales que pueden haber sido pasados por altos por la persona que elaboró inicialmente una estrategia de búsqueda. También es muy importante que procuren que los resultados que obtengan en su eh, estrategia de búsqueda no incluyan artículos que ya hayan sido previamente retractados, dado que una buena parte de los estudios que han sido retractados lo fueron debido a malas conductas éticas en muchas ocasiones. En algunas otras no es el caso, pero de cualquier manera, una vez que los estudios han sido retractados, dejan de ser confiables, sus resultados dejan de ser confiables, de modo que incluirlos en una revisión de la literatura puede generar que ustedes lleguen a conclusiones erróneas o sesgadas. Eh, entonces hay que tratar de evitar esto. Desafortunadamente no es tan fácil como suena porque puede resultar complicado identificar cuáles estudios ya fueron retractados. Por mencionarles un ejemplo, si ustedes hicieran en este momento una búsqueda de literatura en PubMed, es probable que existan algunos artículos que ya fueron retractados, aunque no se haga ninguna mención al respecto en la plataforma de PubMed. Entonces, ¿cómo habría uno mismo de saber o de identificar correctamente cuáles estudios ya fueron retractados en un momento dado? Les puedo recomendar un par de plataformas en línea que permiten hacer este tipo de consultas. Una de ellas es Site, otra es Retraction Watch. Retraction Watch tiene la ventaja de que se puede utilizar de manera gratuita y tiene la desventaja, desde mi punto de vista, de que los estudios se tienen que buscar de manera manual uno por uno, de modo que es un poco más tardado, pero es muy efectivo. Site tiene quizás la ventaja de que se pueden revisar listas de referencias simultáneamente y probablemente tiene la desventaja de que requiere suscripción, aunque cuenta con algunos planes gratuitos, no todas sus funciones van incluidas ahí, pero cualquiera de las dos plataformas que pueda resultarles conveniente podría ser una alternativa para que una vez que obtienen los resultados de una estrategia de búsqueda,
puedan identificar de manera confiable cuáles son los artículos que para ese momento ya se encuentren retractados. Y finalmente les digo que bueno, esos resultados de una estrategia de búsqueda los pueden gestionar a través de diferentes herramientas de software. Existe una gran variedad de este tipo de herramientas para gestionar bibliografía. Algunas se pueden utilizar sin costo, algunas otras requieren suscripción, pero también hay ventajas y desventajas adicionales en estas diferentes herramientas de software. Por ejemplo, algunas de ellas tienen opciones que pueden detectar y eliminar duplicados, dado que es muy probable, especialmente si utilizan diferentes buscadores. Por ejemplo, si buscan tanto en PubMed como en Ovid y en Web of Science, sin lugar a dudas van a encontrar referencias duplicadas entre sus resultados, entonces necesitarán alguna herramienta que les permita detectar y eliminar esos duplicados. Algunas de estas herramientas son, por ejemplo, Bookends, EndNote, Zotero, tienen opciones para identificar y eliminar duplicados. Zotero tiene la ventaja de que cuenta con un plan gratuito, mientras que Bookends y EndNote, hasta donde yo tengo conocimiento, solo se utilizan con suscripción. Y también hay algunos otros programas que permiten identificar artículos retractados utilizando la base de datos de Retraction Watch, y uno de ellos es Zotero. Entonces, esta función sí está disponible en la versión gratuita, de modo que si recurren a ella podrían aprovecharla. Eh, y esto entonces les puede ayudar a gestionar los resultados de sus estrategias de búsqueda, que pueden ser de varios cientos o en ocasiones de varios miles de estudios. Si son Cochrane, puede incluir incluso decenas de miles de estudios. Pero en cualquiera de los casos es importante tener herramientas de software que nos permitan depurar de alguna manera la lista de resultados que se obtengan de nuestra estrategia de búsqueda, para tratar de mejorar tanto la precisión, básicamente la precisión de nuestros resultados, para que realmente tengamos la información relevante para intentar responder una pregunta o un conjunto de preguntas de investigación. Y de mi parte sería todo con esto. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Ofrecemos una disculpa por el inconveniente de hace rato. De igual manera, invitamos por esta ocasión solamente a los miembros de Mission Brain WAP a encender su micrófono y decir algún comentario. En esta ocasión no estará habilitado la opción para personas externas en Mission Brain por el inconveniente de hace rato. Así que si alguien quiere decir algo del equipo de Mission Brain o alguien externo a Mission Brain quisiera decir algo en el chat, por favor, adelante. Renato. Renato, ¿tienes tu micrófono apagado? Sí, perdón, Paco. Bueno, buenos días, doctor. Muy excelente ponencia. Yo quisiera, pues, agradecer de parte de todos nosotros, pues, estar aquí y, pues, de una manera personal, porque usted ha sido mi asesor en el programa Delfín y todavía sigo trabajando con usted. Entonces, pues, quiero que sepa que usted es una persona muy admirable y, pues, siempre estamos aprendiendo nuevas cosas. Y, pues, un comentario, bueno, una pregunta que quería hacerle era, por ejemplo, ¿cómo podemos adaptar? Por ejemplo, es que he visto yo protocolos en los que pues solo utilizan un algoritmo de búsqueda y, y ya ponen los resultados totales, pero he visto yo otros protocolos que manejan su tabla como tal y por cada término lo va desglosando. Entonces, ¿usted considera que es más válido hacer esto de desglosarlo término por término en la tabla a ponerlo todo en conjunto? En mi experiencia, muchas gracias por tus comentarios, Renato. Muchas gracias, antes que todo.
Fíjate que por mi experiencia, yo creo que realmente desglosar todo línea por línea, término por término, y cada uno de los operadores lógicos, todos ellos, todas las operaciones que están representadas en tu algoritmo, a mí me parece que hacer todo es la única manera de que de verdad te asegures de que no tiene errores tu algoritmo. Yo en algunos proyectos he intentado, porque en ocasiones he tenido que manejar algoritmos muy extensos, relativamente complejos, en algunas ocasiones he intentado analizar completamente el algoritmo para una sola de las bases de datos y dejar el resto simplemente sin revisar con tanto detalle, ¿no? Ese tipo de cosas puede ser aceptable para algunos lineamientos, como en algunas de las extensiones de Prisma, por ejemplo, se acepta que solamente hagas el análisis línea por línea para un buscador, aunque no tengas que hacerlo para todos. Pero yo te digo que yo lo he intentado y a mí me parece que no resulta del todo confiable. A lo mejor yo soy un poquito obsesivo con estas cosas, pero yo creo que aunque sea una cantidad de trabajo muy grande, porque lo es la única manera de que estés seguro de que tu estrategia de búsqueda es de que no contiene errores. Te puedo decir solamente una cosa adicional que quizás puede servir como para justificar por qué no tendrías que hacerlo si quieres. Y es el hecho de que, a fin de cuentas, el algoritmo, aun si contiene algunos errores, puede seguir siendo replicable con todos esos errores. Es decir, los errores también se pueden replicar, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, si algunos de tus algoritmos de búsqueda contienen ciertos errores que pueden ser grandes o pueden ser pequeños, de todas formas no descalifica por completo tu estrategia de búsqueda, ¿no? Entonces, yo soy de la idea de que prefiero que asegurarme de que no contiene errores, pero eso a lo mejor queda a criterio de cada quien. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Sí, y justamente reiterando la función de los buscadores y de especialmente los sistemas de cribado para, en el caso de las citaciones y las fuentes finales, yo considero que es muy importante programas como Zotero, que de hecho justamente hoy lo estaba utilizando para poder continuar con una investigación. Entonces, doctor, aquí usted podría darnos, bueno, especialmente a los que recién están comenzando con la investigación, algún consejo para que se animaran justamente a investigar. Pues mira, te puedo comentar lo que ha sido mi experiencia trabajando en la investigación científica en el ámbito médico, porque yo soy QFB, como ustedes lo saben y como ya se comentó, yo soy QFB, yo no fui formado como médico, mi formación es más bien otra, y sin embargo, desde que comencé yo a trabajar hace algunos años aquí en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, desde el principio he tenido oportunidad de colaborar en, en investigación clínica, en diferentes proyectos de investigación clínica. Y lo que te puedo decir es que mi perspectiva desde afuera, porque yo no me formé como médico, mi perspectiva viéndolo desde afuera es que la investigación clínica es fabulosa en el sentido de que te da una cantidad de información impresionante que no tendrías en un estudio de investigación básica, por ejemplo, en donde todo está mucho más controlado y las variables están mucho más limitadas debido a ese control. En investigación clínica, debido a que muchas variables no se controlan porque no se puede controlar, la cantidad de información a la que se tiene acceso es mucho mayor. Entonces hay que saber lidiar con esa complejidad, pero desde mi punto de vista lo vuelve mucho más interesante. Entonces a mí me resulta muy apasionante, aún sin haberme formado como médico. Gracias, doctor. También tenemos el comentario de Carlos JX, así que él es miembro frecuente de las sesiones de NeuroSearch, así que por favor adelante. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, doctor, tengo esta duda.
se me hace una duda muy importante porque es la siguiente. El éxito también, bueno, el éxito de mi investigación va a estar también determinado en base a si pude tener acceso a las plataformas que requieren suscripción, porque siendo así, pues descarta de algún modo, pues creo que los resultados de que sean pues de excelencia y calidad para mí que estoy iniciando y pues a lo mejor no tengo tanto acceso a plataformas que requieren suscripción. Ok, yo considero que sí es un punto muy importante. La limitación es un problema que de alguna manera tenemos todos, en el sentido de que aún si, por ejemplo, algunos podemos contar con ciertas suscripciones institucionales, pues estamos restringidos a lo que esté incluido en esas suscripciones institucionales. Quiero decir que incluso teniendo una suscripción institucional, pues tampoco te garantiza el acceso a toda la información, ¿no? Entonces, de alguna manera, es conveniente trabajar con lo que tenemos. Es posible que sea conveniente en un caso como el tuyo, que trates de elegir las bases de datos o trates de elegir las investigaciones que puedas cubrir con las bases de datos a las que sí tengas acceso. Pero puedes recurrir a algunas otras opciones de colaboración. Si eres usuario de plataformas como Task Exchange de Cochrane, puedes recurrir a colaboradores de otras instituciones que a lo mejor te pueden ejecutar las búsquedas que tú diseñes, por ejemplo. Entonces, tú diseñas las estrategias, tú diseñas los algoritmos y que un colaborador en otra parte del mundo se encargue de correr los algoritmos con su suscripción institucional y exportar los resultados para que tú los gestiones. Entonces, quizás la alternativa, la mejor alternativa en casos como el que comentas es tratar de buscar colaboradores, tratar de buscar quién nos puede cubrir lo que nosotros no tenemos. Gracias, Bueno, doctor. ah, bueno, gracias. Es que, bueno, siendo así, ¿cómo nos recomienda realizar relaciones con colaboradores? Esto ya es un poco más ambiguo, pero en su recomendación con bastante experiencia. Pues la verdad es que a mí me ha funcionado muy bien Task Exchange. Entonces, si buscas así en Google, por ejemplo, Task Exchange, vas a encontrar la plataforma, tienes que registrar una cuenta de usuario, se utiliza de manera gratuita. Y ahí se postean se postean los proyectos, los proyectos que tengas disponible, te puedes incluir. Es una especie de anuncio clasificado, no exactamente, pero sí, en el que tú puedes decir que se solicita a una persona que tenga acceso a Web of Science, ¿no? Para ejecutar una estrategia de búsqueda. Y si alguna de las otras personas que utilizan la plataforma lo ve y sabe que puede cubrir esa función, y si tú mencionaste que ofreces una coautoría en tu investigación, pues puede despertar el interés de estas personas y entonces a lo mejor recibirás un mensaje que dice, yo puedo, ¿no? Yo puedo, yo lo hago, dame tu algoritmo y yo lo ejecuto, ¿no? Y te mando los resultados. Entonces, a mí me ha funcionado muy bien esa plataforma. Entonces, de momento yo creo que ese puede ser un buen punto de partida. Gracias. Gracias, doctor. También tenemos la mano levantada de nuestra compañera Eloína, así que por favor, adelante. Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, fuerte y claro. Ok. Bueno, buenos días, doctor. Gracias por su ponencia y de antemano también ofrezco una disculpa de parte de todo el equipo de Mission Brain. Y bueno, yo tengo también una pregunta y es en cuanto a estas estrategias de búsqueda, ¿usted recomienda un rango de años en el que tenemos que buscar de ahí presente hacia atrás? Depende del caso en particular. En términos generales, la recomendación sería no. Si vas a hacer una búsqueda exhaustiva de la literatura, busca todo. Pero en algunos casos se puede justificar restringir un periodo de tiempo específico. Por ejemplo, supón que entre tus criterios de inclusión de los estudios,
requieres que se utilice la versión más reciente de la escala de Karnofsky, por ejemplo. Y si esa escala fue diseñada en 1998, entonces no tiene sentido incluir los estudios que se publicaron antes de esa fecha. Entonces, en casos como ese se puede justificar que restrinjas tu periodo de búsqueda a una fecha en particular. Pero en términos generales, yo sugeriría más bien que esto no se haga a menos que sea francamente necesario. De otra manera, mejor busca todas las fechas, todo el periodo de tiempo que te cubra tu buscador. O sea, si vas a utilizar un buscador que solamente tiene suscripciones de 1985 para acá, pues ese va a ser tu periodo de búsqueda, pero es todo lo que te cubre la plataforma. En todo caso, yo recomendaría que hicieras eso, y si al final el resultado de tu búsqueda no es manejable porque conseguiste 1,5 millones de resultados y no los puedes manejar, mejor trata de modificar tus términos de búsqueda, quizás incluso tus preguntas de investigación para aumentar la precisión. A lo mejor te estabas refiriendo a por ejemplo, a una enfermedad en general, o sea, a lo mejor te referías a diabetes en general, ¿no? Y pues te da 3 millones de resultados. Pues quizás podrías mejorar la precisión de tus preguntas si te refieres específicamente a una subpoblación específica de diabetes. A lo mejor tendría que ser pacientes de diabetes que desarrollaron falla renal, por ejemplo. Y de esa manera puedes reducir de 3 millones de resultados a 1,500, ¿no? Entonces, quizás esa es la alternativa en lugar de restringir las fechas. Ok, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Creo que ya no hay más preguntas en la sala de Zoom. Tampoco hay preguntas en la sala de YouTube. Así que, pues, doctor, agradecerle infinitamente por la ponencia, reiterar la disculpa por parte del equipo por el inconveniente de hace rato. Y para concluir con esta sesión, ¿le gustaría decir algún mensaje a la audiencia ahorita, al final? Pues quizás lo único que les podría comentar después de agradecer de nuevo la invitación que me hicieron, es que pues en realidad no me gustaría que se quedaran con la idea de que las estrategias de búsqueda se tienen que tomar en cuenta nada más cuando se elaboran revisiones sistemáticas como las de Cochrane, por ejemplo, porque no es así. Insisto en que deberíamos aplicar este tipo de consideraciones para cualquier búsqueda de la literatura que necesitemos hacer, incluso para elaborar el marco teórico de una tesis o de un proyecto de investigación. Y de esa manera podemos tener una mayor confiabilidad en la información que estamos revisando y podemos reducir los sesgos que nos generen, y también podemos mejorar la confiabilidad en las conclusiones que nosotros estamos generando. A fin de cuentas, en ciencias médicas tenemos que asumir que tenemos una responsabilidad muy importante respecto de la información que damos hacia el público, porque puede ser utilizada para la toma de decisiones en la práctica y puede tener influencia de una manera u otra, grande o pequeña, sobre la evolución o el desenlace de algunos casos. Muchas gracias, doctor. Entonces, sin más por el momento, procedemos a finalizar esta reunión y muchísimas gracias a la audiencia. Hasta luego, hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Cuídese mucho. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. También tenemos la mano levantada de nuestra compañera Eloína, así que por favor, adelante. Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, fuerte y claro. Ok, bueno, buenos días, doctor. Gracias por su ponencia y de antemano también ofrezco una disculpa de parte de todo el equipo de Mission Brain. Y bueno, yo